Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Bienvenidos hoy a este su programa Arrebatando el Reino. Bueno, continuando con los temas de avivamiento, hoy nos encontramos aquí en Buenos Aires, Argentina. Esta ciudad ha sido testigo de varios avivamientos. Cuenta la historia como en los años 1950 hubo varios jóvenes que estaban internos estudiando teología, querían prepararse para el ministerio del pastorado en un lugar que se llamaba el Instituto Bíblico de Río de Plata. Estos jóvenes empezaron a orar, empezaron a clamar y cuenta la historia como uno de ellos salió tarde de la noche tratando de buscar luz para leer la Biblia y tuvo una experiencia con Dios muy especial. Estos jóvenes fueron tocados y durante más de un año tuvieron una oración continua, vino un bautizo del Espíritu Santo, empezaron a orar en lenguas y también Dios empezó a dar interpretación de cosas muy específicas que sucedió a nivel político, a nivel de ciudad, a nivel de economía y en la propia iglesia. Cuenta también la historia como en los años de 1954 había un invitado especial aquí a Buenos Aires y era el pastor T.L. Osborne. Y de pronto este pastor no pudo venir, pero en su lugar mandó al pastor Tommy Hicks. En una ocasión Dios le reveló al pastor Hicks que iba a hacer algo muy especial en Sudamérica. Se lo confirmó en 2 ocasiones, así que pues esta era la oportunidad para que él pudiera venir aquí a Buenos Aires. El pastor vino y de camino en el avión sintió la palabra Perón, así que le pregunta a la azafata, no sé quién sea Perón, qué significa Perón. La azafata le dice que es el presidente y este pastor dice, yo tengo que hablar con él. Muchos se rieron porque ¿cómo así que tú vas a llegar a una nación que no conoces a hablar con el presidente? Lo que ustedes ven al fondo es la Casa Rosada. Hacia este lugar fue donde llegó el predicador Tommy Hicks. El presidente estaba enfermo de la piel, nada lo había podido sanar. Cuando él se entera que el secretario fue sano por la oración de este pastor, le dice, oye, yo quiero verlo. Y el pastor Hicks dice que entró, habló con él, oró por él, este presidente fue sano. Cuando Perón lo recibe, Perón tenía un problema de psoriasis, creo, en la piel, y el evangelista o Perón le pregunta si él podía orar por él y sanarlo. Y dijo, sí, dice, yo puedo orar, dice, pero se va a tener que arrodillar. Y Perón le dijo, ¿cómo me va a pedir a mí que me arrodille, que soy el presidente? Y Tommy Hicks le dijo, usted es el presidente, pero él es Dios, le dice. Entonces, wow. Y en ese momento dice que Perón se arrodilla. Y cuando se arrodilló quedó sano de su enfermedad, ¿no? De la psoriasis que tenía. Bueno, en ese momento el catolicismo no quería que el evangelio estuviera en Argentina, entonces había puesto muchas trabas, mucha oposición, pero Perón, como fue sanado, él agarró, firmó un decreto y dijo, a este hombre me lo autorizan y entréguenle en los estadios que necesite para hacer sus cruzadas. Y le dijo, ¿qué quieres? El pastor le dijo, quiero tener una reunión, dame los estadios, dame un tiempo en la Radio Nacional gratuito porque no tenía dinero y también un par de entrevistas en la televisión. El presidente estaba tan agradecido que le dijo, ok, denle lo que él necesita. Así las cosas, muy rápido se hizo la invitación para que la gente pudiera venir a tener un tiempo con Dios y poder orar por sanidades, milagros. La primera cruzada se hizo en el estadio Atlantis. Se habla de más o menos 40.000 personas, la gente inclusive se quedó fuera, muchos fueron sanos, muchos vinieron a salvación, gente fue libre de opresión demoníaca. Fue una ola tan grande que se presentó aquí en la ciudad que inclusive tuvieron que ir hacia otro estadio para una capacidad de unas 70.000 personas. Esto provocó un mover del Espíritu Santo de manera sobrenatural. La delincuencia que vivían aquí en Buenos Aires era muy alta, los problemas familiares también, así que se pudo experimentar un avivamiento que trajo un mover sobrenatural en todo Buenos Aires. Dios ha visitado Argentina y lo que me llama la atención de estos tiempos de avivamiento es que siempre hubo un mover del Espíritu Santo, siempre hubo alguien con hambre por la presencia de Dios y alguien que dijo, yo me paro para clamar que Dios lo haga con nosotros. Hombres de Dios como el pastor Carlos Anacondia, recién convertido al Señor y Dios empezó a usarlo para que se hicieran grandes campañas. Se ponía una carpa donde se ministraba sanidad interior, liberación, sanidades acontecían de manera sobrenatural. Cuenta la historia cómo
empezaron a hacerse en grandes campañas que la policía, la gente del gobierno, la gente de la economía de la nación fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios. Yo llegué al Señor en una de las cruzadas de Carlos Anacondia en el año 1985 y esa vez le dieron el permiso por única vez para hacerlo en lo que es la capital federal. Y bueno, ahí fue en ese año que tuve ese encuentro maravilloso con el Señor, donde yo venía con unos amigos míos caminando y sentí la voz de Dios hablando a mi corazón que me acercara a ese lugar. Bueno, yo ya estaba sumergido también en el vicio de las drogas y en ese momento había caído como en una profunda depresión y estaba perdido. Bueno, hasta que en ese lugar donde llegó el evangelista Carlos Anacondia, que se hizo la cruzada, como recién estaba contando, fue que escuché una voz que me dijo: vení a mí que te voy a hacer descansar. Siento que de la mitad del pecho se me despega como un peso o una carga que llevaba dentro de mi corazón. Y bueno, ahí fue que el Señor me hace libre de todo eso. Empecé a ir a la cruzada todas las noches. La primera noche que fui, justamente, que ya había unas 40, 50 mil personas en el lugar, que era muy espontáneo todo, porque la mayoría eran gente nueva, gente que se acercaba, ¿no? No había mucha convocatoria, no existía ni internet, no había Google, no había WhatsApp, no había manera de redes sociales, de comunicarse con la gente, pero había una atmósfera en la ciudad que atraía que las personas llegaran a esas cruzadas, ¿no? Por eso casi 2,5 millones de almas se salvaron a través del ministerio del hermano Carlos Anacondia. Al poco tiempo ya estaba estudiando en el Instituto Bíblico y bueno, conocí después a mi esposa, nos casamos y empezamos a pastorear la iglesia donde ahora estamos en la localidad de Temperley. Siempre eran campañas largas de 40, 50, hasta 70 días, todas las noches ministrando la palabra de Dios, así lloviera, así hubiera las dificultades que fueran, nunca dejaron de ir. Y me contaba un pastor que inclusive él llegó a ser salvo durante una de esas campañas, cómo fácilmente se reunían 40, 50 mil personas en las afueras de la ciudad. Aquí en Buenos Aires, en los años 70, Dios levantó un evangelista como Colihuanca Navarro. Más de 100 iglesias fueron fundadas a lo largo y ancho de la nación. Gente sanada, gente que había experimentado el poder de Dios y que sus vidas fueron transformadas. Bueno, en los años 80 se levantaron ministerios muy fuertes también. Los estadios se llenaban multitudes de personas. Hubo un mover de oración que literalmente se volcaron en las calles y cuentan que ese día se llenaron las avenidas y que la gente sintió como si hubiera temblado la tierra por causa de la oración. La iglesia del pastor Claudio Freyson, él mismo cuenta en su testimonio cómo después de casi 14 años era un ministerio muy pequeño, había hecho de todo, habían poquitas personas, menos de 20 personas allí, pero cuando vino el avivamiento las iglesias se llenaron. Todo esto nos enseña acerca del amor de Dios por una nación. Argentina ha pasado por varios avivamientos. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para un avivamiento? El arrepentimiento verdadero, de corazón. Un arrepentimiento que produce fruto. Segundo, que tiene que haber un pueblo que se identifique con la palabra de Dios y con las leyes que Dios establece. Muchas personas hicieron la oración de fe, muchas fueron salvas, pero pocas fueron consolidadas y llevadas a un discipulado. Estamos llamados a mantener una relación de intimidad personal con Dios, una búsqueda continua de su presencia, de la palabra, de su dirección, de su consejo. Tenemos el Maestro perfecto porque Él dejó el Espíritu Santo acá. Aquí en Argentina fue uno de los países abiertos para recibir gente de muchas partes del mundo y especialmente la comunidad judía. Ellos en este lugar aportaron a la economía, a la televisión, al desarrollo de esta nación y Dios manifestó su gloria precisamente en un país como estos para demostrar el amor y la fidelidad, para que muchos llegaran a salvación, para que la gente no se perdiera. Bien, hemos llegado al final de esta emisión de su programa Arrebatando el Reino, hoy desde aquí, desde Buenos Aires. Nos vemos en un próximo programa. El Señor les continúe bendiciendo. Chao, chao. El reino de Dios avanza con violencia, los violentos lo toman por la fuerza. El reino de Dios avanza con fuerza, con demostración, liberación.
El propósito de Dios para el matrimonio y los hijos. Contiene temas como ¿qué hacer antes de tomar la decisión del matrimonio? La importancia de la familia constituida por Dios. ¿Qué son los antidiseños de la familia? ¿Cuáles son las responsabilidades del esposo y la esposa en el matrimonio? ¿Qué necesidades se deben suplir? El perdón en el matrimonio. El vínculo perfecto del amor entre los miembros de la familia. La generación bendecida de nuestros hijos. ¿Cómo levantar una intercesión efectiva por nuestra familia? Estos y otros temas ya están disponibles para usted.